Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a su espacio de la UNI3 Colombia, la Universidad Abierta de la Tercera Edad para las personas mayores. Hoy es un día muy interesante. Hoy vamos a hacerle un reconocimiento a la señora Dora Rocío Sierra Contreras. Ella, igual que la mayoría de nosotros, presentó su carta a la alcaldía de Soacha y encontró que la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, la doctora Lucia del Pilar Borges, secretaria, la convocó para conocer de qué se trataba la propuesta de UNI3. Ella tuvo la amabilidad de invitarnos y estuvimos junto con el profesor Antonio Sepúlveda acompañando esa reunión y nos comentaron que efectivamente en el plan de desarrollo de Soacha 2024-2027 está incluido el componente de educación para las personas adultas mayores. Entonces, les pareció muy interesante la propuesta de UNI3. La señora secretaria de Planeación, la doctora Lucia del Pilar Borges, estuvo muy atenta, nos dio mucho ánimo. Es posible que podamos llevar a UNI3 Colombia al municipio de Soacha. Para información de todas y todos ustedes, Soacha viene siendo como la quinta ciudad más grande del país. En el censo aparece con 840,000 habitantes, pero se estima que pueden llegar a superar el millón de habitantes. Es un municipio con una densidad de población altísima y pues con población adulta mayor también bastante importante. Esa visita la realizamos el día miércoles 22 de mayo y pues quedamos muy contentos, muy satisfechos con esa receptividad y con la hospitalidad, la sintonía que se dio con la Secretaría de Planeamiento. Esperamos que ahora en el campo de la Secretaría de Educación y Desarrollo Social logremos también tener eh, una excelente aceptación y receptividad a la propuesta. Bueno, quería contarles eso, tengo ahí varias noticias, pero voy a retenerlas un poquito hasta el próximo sábado, cuando voy a contarles ya de algunas aulas taller que ya están en proceso de elaboración. Les voy a dar un pequeño anticipo. Hay una aula taller que se llama Vivir para Contarlo. Va a estar animada por una persona muy especial y el sábado les voy a contar quién es. Esa aula taller tiene como propósito que las personas mayores puedan encontrar su vocación como escritoras y escritores. Así que vamos a estar muy atentos porque ya el próximo sábado les voy a contar cómo va a operar esa aula. Pues también ya vamos a abrir las inscripciones para que las personas que así lo decidan empiecen a avanzar y vayan inscribiendo las aulas taller que les parezcan interesantes. Ya tenemos nuestras fechas de finalización y de inicio para el próximo semestre. Hoy nos convoca un tema muy interesante. Es el tema del derecho a la vivienda. Lo toca el artículo 24 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Vamos a dividir nuestra sesión del día de hoy en dos partes. Una muy rápida, donde vamos a mirar qué dice la Convención, y dos, vamos a hacer una breve caracterización del problema del déficit de vivienda que existe en el país. Desafortunadamente no encontré cifras por grupos de población, pero ahí tenemos unas cifras que pueden aproximarnos a la realidad de los déficits de vivienda, tanto cuantitativa como cualitativa, y el déficit general. Entonces, para que tengamos un referente
de esta realidad. Entonces ya no es que nos pareció, sino que ya hay unas cifras muy puntuales y hay unas metodologías que se vienen haciendo por parte del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. A mí me gusta pues hacer una interpretación personal y dar algunos elementos, pero especialmente me parece muy importante poderles suministrar datos, porque los datos les permiten a ustedes tener un referente de cómo vamos, cómo está, qué tanto sí, qué tanto no está resuelto el tema de la vivienda en Colombia. Bueno, entonces vamos a dar inicio al artículo 24 en este capítulo número 28 de nuestra aula taller sobre ejercicio y promoción de los derechos humanos de las personas mayores, a la luz de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Así que mucha atención, vamos a ver qué dice ese artículo 24 en su primera parte. Ahí va. Artículo 24. Derecho a la vivienda. La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades. Los Estados parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios sociosanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad. Bueno, la convención que suscribió el Estado colombiano, cuando digo Estado me refiero a que no es una decisión del gobierno o de los gobiernos de turno, sino que es una decisión que fue avalada por los tres poderes del Estado, por el presidente y el canciller, que es el que toma la decisión de ir y aprobar allá la asamblea, por el Congreso, que es el legislativo, que lo convirtió en ley, la ley 2050 de 2020, y por la Corte Constitucional, que hizo una revisión de si esa convención estaba acorde con la Constitución colombiana. Entonces no es un problema de quién firmó la Convención Interamericana, es el Estado en sus tres poderes, el ejecutivo, que es el presidente y los ministros, el legislativo, que es el Congreso, Senado y Cámara, y el judicial, que son las altas cortes y todo el sistema de justicia. Y opera en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. En este artículo, ¿qué nos dicen? Que el Estado colombiano reconoce el derecho de la persona mayor a una vivienda digna, adecuada, a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades. Eso es mucho lo que habría que decir sobre cada uno de estos temas, ¿no? ¿Qué significa una vivienda digna? ¿Qué significa una vivienda adecuada? ¿Qué significa un entorno seguro para nosotros? ¿Qué significa un entorno saludable, un entorno accesible y unos entornos adaptables? Vamos a dejar ese tema ahí para más adelante a ver qué logramos esclarecer sobre ese tema. Dicen que los estados partes deberán adaptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios sociosanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad. Acordémonos que en algún momento hablamos de que nosotros somos los que definimos y damos consentimiento si nos conviene más irnos a un lugar de cuidados de largo plazo, conocemos como hogares geriátricos o algunos les dicen ancianatos, ¿no? Tienen
otras denominaciones, o nos quedamos en nuestras casas. Entonces dice que deben haber servicios de cuidado domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio. Esa es la prelación, que las personas estemos en nuestro domicilio. Entonces, eso ya lo hemos conversado, el tema del consentimiento, pero también pues hemos dicho que cuando las condiciones pues lo ameriten y nosotros tomemos esa decisión, también podemos ir a un lugar de cuidados de largo plazo. Miremos qué más nos dice la convención. Ahí va. Los Estados parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta Bueno, los estados deberán garantizar el derecho a la persona mayor a una vivienda digna y adecuada, pero también dice que puede ser el acceso a la tierra en el caso de las personas adultas mayores. Yo les dejé un link en el capítulo anterior donde hablaban del chicharrón de la tierra y donde se ve cómo está distribuida la propiedad de la tierra en Colombia. Entonces, cuando se hagan procesos de adjudicación de tierras, en procesos de reforma agraria, de acceso a la tierra, que es uno de los deberes del Estado, garantizar el acceso de las personas a la propiedad, y dice la Constitución que también la propiedad de la tierra. Dice que fomentará progresivamente el acceso al crédito de vivienda y otras formas de financiamiento sin discriminación. Aquí a la persona mayor ya no la tienen. Eh, Vamos a pedirle al Fondo Nacional de Vivienda y a las entidades que están promoviendo, que están haciendo vivienda nueva, que nos digan cómo es la adjudicación de esas viviendas por edades, para saber y tener unas cifras de cómo se está ejerciendo y cómo el Estado tiene que ir avanzando en estos temas. Estos temas no se van a mover si nosotros no les damos un empujoncito, no estamos pendientes, estamos preguntando, estamos mirando, estamos haciendo conocer esta convención que es ya ley de la República y que es vinculante para Colombia. Entonces, continuemos. ¿Qué más dice la convención? La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de que éstas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad. B. Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes, según la capacidad de los estados parte. Bueno, el numeral A o el ítem A de este artículo 24 plantea que se deben crear ayudas, apoyos estatales para que cuando nos estamos haciendo mayores, pues podamos adaptar arquitectónicamente las viviendas para que sean accesibles a las personas mayores que tienen avanzada edad o tienen problemas de movilidad. Ese podría ser un tipo de crédito que el Estado puede dar para que las personas adecúen su vivienda. Si tienen que tener una habitación, pues que la tengan en el primer piso. De pronto la tienen en el segundo o en el tercero. Que de pronto puedan generar. Incluso dicen que no necesariamente tiene que ser
que el Estado les dé en propiedad la vivienda. Cuando las personas son solas, de pronto resulta más conveniente generar espacios que sean alquilados y donde puedan tener un conjunto de servicios de determinada calidad adecuados a las personas mayores. Esa puede ser una muy buena, un muy buen concepto que, por ejemplo, los alcaldes podrían empezar a generar o que desde el Ministerio de Vivienda se diera impulso para que los municipios que quieran crear vivienda alquilada, pero que tengan accesibilidad, donde hayan servicios médicos, donde hayan comedores especialmente para personas mayores, eso podría ser algo muy, muy interesante, muy importante. Y así como hoy hay una gran infraestructura en todas las veredas, en todos los barrios, en todos los municipios, para los niños, con parques, con infraestructuras, colegios, con jardines, con centros de cuidado. Asimismo, hoy cuando la población mayor se está incrementando y la de los niños y los jóvenes está disminuyendo, es necesario cambiar la prioridad también de las inversiones, no de manera arbitraria ni de manera absoluta, pero sí es necesario que se empiece a tener claridad de que hay que hacer inversiones en este grupo poblacional que está creciendo y que tiene unas necesidades muy puntuales. Aquí estamos hablando de medidas. Le dice al Estado que eso lo tiene que hacer de manera progresiva y de acuerdo a los recursos disponibles. Sabemos que pues, aquí no sobran los recursos son escasos, las necesidades son muchas. Ahora vamos a ver el tema del déficit de vivienda en Colombia. Bueno, continuemos. ¿Qué más dice el artículo 24? Los Estados parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales. Los Estados parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el entorno y el hogar de la persona mayor. Bueno, muy, muy importante este punto. Es cómo existe normatividad y cuando van a hacer un desalojo y detectan que hay una persona mayor, tiene que venir la personería y tienen que buscar una solución adecuada para que la persona mayor no vaya a quedar desprotegida. Eso ya está en la legislación colombiana y es un avance, o sea, no todo está por hacerse. Hay muchas cosas que el Estado colombiano ya ha realizado y que vale la pena también decir y resaltar que así eso hoy está sucediendo. Sin embargo, pues ustedes mismos y algunos de ustedes me enviaron noticias donde hasta el presidente tuvo que intervenir para que no desalojaran a una persona mayor y salió con un palo a defender su residencia frente a un desalojo con la fuerza pública. Entonces es un tema que hay que pensar, que hay que revisar y que no está claro en la política de vivienda. No está claro, no está preciso, no hay una política diferencial, no hay unas acciones afirmativas por parte del Estado y no hay una ruta de protección para los adultos mayores que permita que los funcionarios puedan seguirla para garantizar esos derechos de las personas adultas mayores. Entonces, es muy interesante esto que estamos hablando. Igualmente, dice que hay que generar una política de prevención de accidentes, de señalización, de revisar el tema de las escaleras, mirar el tema de los andenes, diferentes cosas para garantizar la fácil movilidad, accesibilidad y evitar los accidentes de las personas
que están en mayor vulnerabilidad, entre ellos los adultos mayores. Bueno, hasta aquí la primera parte, que es lo que literalmente nos dice la convención. Ahora vamos a hacer una aproximación a la realidad de la vivienda en Colombia, porque nosotros no somos ajenos. O sea, la realidad de los adultos mayores no está divorciada, no está separada de la realidad del déficit de vivienda que existe en el país. No tenemos unas cifras que nos permitan desglosar esos temas por edades. Sería muy bueno. Vamos a pedirle al Dani que nos ayude con esos temas. Pero acercarnos a definir qué es el déficit de vivienda es sumamente importante. Para eso vamos a empezar por mostrarles qué es el déficit de vivienda. El déficit de vivienda son las carencias, unas estructurales y otras que no lo son, o sea, que se pueden mejorar. Las que son el déficit cuantitativo son aquellas que no se pueden, que no cumplen con los requisitos básicos de una vivienda digna. Entonces, ese déficit cuantitativo es necesario generar nuevas viviendas para poder resolver ese déficit cuantitativo. Y el déficit cualitativo tiene que ver con los procesos estructurales que sí permiten una mejora, pero pues que necesitan un mejoramiento. Entonces vamos a mirar las definiciones que existen. Me interesa que acá quede claro que el déficit de vivienda es la sumatoria del déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. Vamos a ver cuáles son las definiciones de una y otra. Dice el DANE que el déficit cuantitativo se identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio, para las cuales, según la metodología que para el 2020 se hace necesario adicionar nuevas viviendas al stock total de viviendas del país, de tal forma que exista una relación 1 a 1 entre la cantidad de viviendas adecuadas y los hogares que requieren alojamiento. Significa esto que las deficiencias estructurales y de espacio que se identifican en este indicador, el de déficit cuantitativo, no se pueden mejorar para lograr salir de esa condición de déficit. Es decir, que el déficit cuantitativo son viviendas que no son aptas para que las personas puedan vivir dignamente y por condiciones estructurales y de espacio no se pueden mejorar. O sea, así sea en un cuadradito donde viven 10 personas, así usted le haga una casa ahí para arriba en ese cuadradito, eso no da para una vivienda digna. El déficit cualitativo identifica los hogares que habitan en viviendas con deficiencias no estructurales y que para las cuales es posible hacer mejoramiento o ajustes y lograr así condiciones adecuadas de habitabilidad. Entonces, para resumir, el déficit cuantitativo son las viviendas que no son dignas para las personas y que quienes viven ahí hay que ofrecerles una alternativa que sea digna, que sea adecuada para que puedan vivir. Mientras que el déficit cualitativo son viviendas que de pronto no tienen pisos adecuados. Pues echando el piso, pues ya puede, que no tienen las paredes en determinada situación, no tienen los servicios públicos. Entonces, al colocarle los servicios públicos ya pueden quedar habilitadas. Ese es el déficit cualitativo. Vamos entonces a mirarla así. Gráfica 5.2, tabla 3. Bueno, nos muestra la gráfica cuántas personas existen por vivienda a nivel nacional, tanto lo nacional como en los centros poblados o la parte rural dispersa, que es la parte alejada de las cabeceras municipales. Pues nos muestra que en el 2019
el número de personas a nivel nacional por hogar en promedio era de 3.1. En el 2020 bajó a 3.08. En el 2021 bajó a 3. En el 2022 bajó a 2.95 y en el 2023 bajó a 2.9. Es decir, que se ve que año a año, ya no tenemos que esperar una década para mirar cómo se va modificando, se va reduciendo el número de la familia, sino que ahí lo estamos viendo año a año. En la cabecera estaba en el 2019 en 308, en 2020 en 307, en 2021 en 297, en 2022 en 292 y en 2023 ya va en 287. Ese déficit, esas personas en el mundo rural son mayores. En el 2019 están en 317, en el 2020 en 313, en el 2021 en 3.11 personas, en 2022 3.8 y en 2023 en 3.03. Significa que están disminuyendo tanto el número de personas en la familia en lo urbano como en lo rural. O sea, las dos están disminuyendo. Por consiguiente, la tendencia es sumamente clara. La familia se está reduciendo y se va a ir reduciendo aún más. Figura 5.4, tabla 4. Vemos ahora los hogares con jefatura femenina a nivel nacional entre 2019 y 2023. Observen que en 2019 el 38.4% de los hogares tenían jefatura femenina, es decir, que la mamá era la cabeza del hogar. En 2020 subió a 39.8, en 2021 subió a 43.1, en 2022 subió a 44.2 y en el 2023 en 45.4. Esto es absolutamente vergonzoso. Significa ni más ni menos que nosotros los caballeros le sacamos el cuerpo a nuestras familias y a nuestros hijos. Eso no tiene ningún tipo de justificación. Eso es falta de seriedad, falta de responsabilidad, falta de entender que se está jugando con la dignidad y el bienestar de las personas menores que no pidieron que los trajeran a este mundo. Puede ser que uno se pueda separar de la pareja, pero eso no nos quita la responsabilidad de el cuidado y la manutención de nuestros hijos. En la cabecera municipal creció de 41.6 a 47.9 y en los centros poblados, en el mundo rural, pasó de 28.3 a 36.7. Es decir, que es un fenómeno también claro de que se están disminuyendo las familias y las familias con cabeza femenina están creciendo. Hay que pensar muy seriamente en esos temas. Gráfica 5.5, hogares con jefatura femenina por departamento. Gráfico 0.3, hogares con jefatura femenina en 2023. Donde más hogares liderados por las mujeres existen es en el departamento de La Guajira. Pero eso tiene una explicación y es que allá en la cultura guayú la mujer juega un papel muy importante en la conducción de la familia. Entonces, ese tema, digamos, ahí hay que mirarlo no con el lente de nosotros en Occidente, la cultura occidental, sino que hay que mirarlo también con el lente de
la cultura propia del pueblo guayo y la función de liderazgo y de preponderancia que juega la mujer en la sociedad y en los clanes. En Arauca ya no hay explicación, en Bolívar ya no hay explicación, en Bogotá menos, ¿cierto? En Quindío, 48 puntos, en el Valle. Donde menos jefaturas femeninas hay es en Baupés con el 18, en Guainía con el 27.2, en Bichada, en Amazonas ya van el 37.5, en el Huila ya van el 38, en el Tolima van el 40, Putumayo 40.4, Guaviare 41.2, Nariño 42.1, Cundinamarca 42.5. Ahí encuentran las siglas para este otro indicador. En la gráfica 5.6, hogares sin presencia de cónyuge según sexo del jefe. Entonces dice que a nivel nacional, los hogares con jefatura mujer sin cónyuge son el 69% de los hogares que tienen jefatura, están rotos, que no tienen sino una sola persona. Y que el 30.3 son hogares con jefatura cuyo cabeza de hogar es el hombre. O sea, 70-30. O sea, no es equitativo. También hay hombres que se quedan frenteando el tema. Ahora, pues hay fenómenos que son de orden natural, ¿cierto? Por ejemplo, la enfermedad, la muerte por enfermedad, la incapacidad. Y aquí también se ve algo que tenemos que pensar. No podemos seguir en guerra, en confrontación, en conflicto armado. Es que eso produce muertos, generalmente hombres, y quedan mujeres viudas con niños. Tenemos una fábrica de producir huérfanos y viudas y seguimos echándole candela a ese tipo de situaciones. Hay que buscar un camino para resolver y apoyar una salida política, negociada, real, que sea efectiva. Hasta el momento, pues, parece que el tema está cada vez siendo más complejo. Habla 5.7. Hogares según tipo de tenencia de vivienda. Bueno, los hogares según tipo de tenencia de la vivienda en Colombia, vistos desde 2019 hasta 2023. Este cuadro es sumamente importante. Dice vivienda propia totalmente pagada. Es decir, personas que viven en su casa y no deben absolutamente nada de su propiedad. Está en disminución. En 2019 era el 41.6, en 2020 bajó a 37.3, en 2021 a 34.7, en 2022 subió a 34.9 y en 2023 se recuperó un poquito, pero no está ni siquiera en el rango del 2019. O sea, no hemos recuperado el déficit de vivienda después de la pandemia. Parece que puede ser ese el factor. La vivienda propia y la está pagando. Bueno, el 4.6 en 2019 y el 4.1 en 2023. También ha disminuido las personas que tienen crédito de vivienda y la están pagando. En arriendo o subarriendo, ahí es donde está el déficit real de vivienda. Entonces, el 35.7 de los hogares pagan arriendo en 2019. En el 20, 36.9, casi 37. En el 21, 38.6. En el 22, 40.2. Y en el 23 sigue incrementándose y va en el 40.3. O sea que 4 de cada 10 familias no tienen vivienda propia en Colombia. Ahí están muchas personas mayores que no, llegaron a la vejez, que no pudieron, que sus hijos, pues de pronto ellos pueden tener la vivienda, la están pagando, etcétera. Pero ahí puede haber, hay que mirar cuál es ese nivel de, bueno,
Con permiso del propietario sin pago alguno, usufructuario, 14.1 a 14.5. Pues los dejan vivir ahí, pero no es de su propiedad, no les cobran, pero tienen que pagar servicios, para este tipo. Posesión sin título, 2.2, 3.4, 3.6, 4.5 y bajó. Otra vez estaba en 4.5, en el 22 bajó a 3.4. Propiedad colectiva, entonces son nuestras tierras comunales de los indígenas, de los afros, 1.8, 3%, 3.1, 2.4 y bajó al 2.5. Esa es la realidad hoy del tipo de tenencia de las viviendas a nivel nacional. Es muy diciente, de cada 5 familias, 2 no tienen vivienda, ¿sí? Es decir, el 40%. 4 de cada 10 es lo mismo que 2 de cada 5. Entonces, ese es el déficit cuantitativo. Ahora, puede ser que la vivienda propia no sea apta para vivir dignamente, o la vivienda alquilada, o incluso la vivienda que se está pagando. La figura 5.8. Ahora hablemos de los hogares en déficit habitacional según tipo. Ya vimos que hay 2 tipos de déficit habitacional: el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. Dice que el déficit de hogares en Colombia es de 32.8 en general, 32.8 en el 19, y ha bajado el déficit al 28.9 en el año 23. Viene bajando el déficit habitacional. Es que aquí hay un tema que es complejo de entender porque pues cada vez somos más colombianos, ¿sí? Han venido aumentando la población, aunque ese ritmo ya está ralentizándose y pronto va a quedar nivelada y después va a empezar a disminuir la población. Pero como todavía está creciendo, si no se construyen viviendas nuevas, si no se resuelve ese déficit, entonces pues aparecen más personas que van a engrosar el número de personas que no tienen vivienda. Si hacemos viviendas al mismo ritmo que crecemos, pues entonces el déficit se mantiene. Nos toca hacer viviendas mayores a las del déficit para que el déficit baje. Eso parece que es lo que está pasando. Dice que el déficit cuantitativo en Colombia en el 2019 era de 8.2 y hoy en 2023 ya está en 6.8. Ese déficit cuantitativo son viviendas que no se pueden arreglar, que no son dignas, que no tienen las condiciones básicas para habitarse, y que así les hagamos y les deshagamos, les pongamos, no son aptas para las personas por el número por el espacio o por la estructura que tienen, no es posible mejorar. Entonces, ese es el déficit cuantitativo. Mientras que el déficit cualitativo también viene bajando de 24.6 en 2019 al 22.1. Si se dan cuenta, estábamos hablando de las familias y las familias con número de hijos, las familias con jefatura masculina, jefatura femenina. Eso pues habla de la calidad de la familia, de cómo está organizada, de sus componentes. Aquí hablamos ya es del déficit de vivienda o déficit habitacional, y tiene 2 componentes, como lo vimos en el cuadrito inicial, que dice déficit cuantitativo y déficit cualitativo. Bueno, hasta aquí el tema de la vivienda. Este tema de la vivienda no se expresa de manera homogénea, de manera igual en todas las partes. En el Bichada, el déficit de vivienda es del 92.2, en el Baupés de 90, en el Chocó de 88%, en el Guainía de 84%, en el Amazonas el 82%, en San Andrés el 78%, y en Bogotá, que es donde más se construye, hay un déficit
del 11%, en el Quindío del 14%, en el Valle del 15.4%, en Cundinamarca del 17%, en Caldas del 19%, en Boyacá del 20%, en Risaralda del 22%, en Santander del 23%, en Antioquia del 23.3%, en Meta del 26%. Ahí vamos. El total nacional, el déficit general de vivienda a 2023 está en 28.9%, casi que el 29%. 3 de cada 10 colombianos estarían con déficit de vivienda. Bueno, entonces ahí está el tema del déficit de vivienda. Ahora vamos a hablar de los hogares en déficit habitacional según sexo del jefe. Entonces dice que el déficit habitacional en el 2020 tenían más déficit habitacional los hombres que las mujeres. Los hogares que están dirigidos por hombres que los que están dirigidos por mujeres. Las mujeres son más juiciosas y logran resolver de mejor manera ese tema. En el 2023, el año siguiente, pues disminuyó el número de los hombres, pero también disminuyó el de las mujeres, siendo menor el déficit habitacional de los hogares que están con un solo padre. Entonces, son más eficientes en resolver el tema de la vivienda las mujeres que los hombres. En el déficit cuantitativo pasa exactamente lo mismo. En el 22 el 8, en el 23 el 7.3, del 6 al 5.1. Y en el cualitativo, que es el que se puede mejorar, son las viviendas que se pueden ir mejorando con políticas que sí existen en los municipios, que son el mejoramiento de vivienda. Entonces, ha venido pasando del 23 al 22 en los hombres, en las familias con jefatura masculina, y de 22.4 a 21.3. Entonces, les va mejor en el tema de resolver el problema de la vivienda a las mujeres que son jefes de hogar que a los hombres jefes de hogar. Ahora miremos algo que nos interesa hoy cuando estamos estudiando la mayoría por Internet. Dice, hogares con acceso a Internet total nacional y área rural y cabecera municipal de 2019 a 2023. Hogares con acceso a Internet. En 2019 estábamos cerca del 52%. Significa que el 48% no tenía Internet. En el 2020 subió a 56.5%, en el 2021 al 60%, en el 2022 bajó del 65 al 59.5, pero ya en el 2023 volvió a subir a 63.9, y es posible que este año con el tema del 5G y otros temas podamos avanzar. En las cabeceras, el 61.6% de las personas los hogares tienen acceso a Internet en 2019, y en 2023 vamos en 70.5%. Cosa distinta pasa en el sector rural, que son los centros poblados y el rural disperso. En el 2019 apenas 1 de cada 5 hogares tenía Internet. Y hoy vamos en 41.2, que significa 2 de cada 5. Todavía falta el 60% de las personas. De cada 5 faltan 3 hogares por que se conecten a Internet, mientras que en el mundo urbano el 70% ya tiene el Internet. Entonces, miremos otros temas. Bueno, ¿cómo está el Internet? También el Internet no está homogéneo, no está todo no es la misma situación. Mientras que en el Valle, que va adelante, tiene un 77%, después 77.7, después le sigue Bogotá con 77.4, le sigue el Meta con 75, el Quindío con 71, Antioquia con 70, Cundinamarca con 68%, Caquetá con 67, Huila con 67, Santander con 66, Risaralda con 66, y el promedio nacional vamos en el 63.9. ¿Dónde no llega el Internet? En el Bichada solamente el 9.3. Es decir, 1 de cada 10.
En el Baupés, 1 de cada 10, en el Chocó, casi 2 de cada 10, en el Amazonas, 3 de cada 10, en la Guajira, 3 de cada 10, aquí el 37 en Arauca, en San Andrés el 40. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay unas zonas que no les llega el servicio de Internet. Ahora dice que miremos el tema del uso del celular, el Internet y el computador. ¿Cómo estamos entrando al mundo de la informática y del mundo digital? Dice que en el 2019 el 86,3% de las personas mayores de 5 años tenían teléfono celular. Eso subió al 89,2 en 2020, al 90,9 en 2021, volvió a bajar durante la pandemia 90 y aquí está volviendo a aumentar y estamos en el 90,4. Significa que de cada 10 colombianos mayores de 5 años, 9 tienen celular. Solamente uno no lo tiene. Eso garantiza que tengamos conectividad. Ahora miremos, pues que tengamos comunicación. Ahora miremos el tema de la conectividad. Internet en cualquier lugar. El 65% tiene internet en cualquier lugar en 2019. En el 20 subió al 69, en el 21 subió al 73, en el 22 bajó a 72, pero en el 23 volvió a subir al 77,8. Es decir, que casi que de cada 10 colombianos, 8, estamos cerquita de llegar a 8 que tengan acceso a Internet. Eso es muy importante. Eso es en este momento, la sociedad del conocimiento y de la cuarta revolución industrial y todas las transformaciones, es muy importante tener acceso a Internet. Y ya vamos en el 77. Eso es importantísimo. Computador en cualquier lugar, tener acceso a un computador. En el 2019 era el 39, casi el 40. Bajó en el 2020. Volvió a subir un poquito. No, volvió a bajar en el 2021. En el 2022 subió un poquito y en el 2023 subió otro poquito. Parece que el problema de los computadores sí no está tan avanzado. Pero el celular es un computador, es un procesador potentísimo. Si aprendemos a manejar el celular, si no solamente lo utilizamos para llamar y para jugar o para hacer relaciones en redes sociales y estarnos divirtiendo, sino lo podemos utilizar para estudiar, lo podemos utilizar para investigar, lo podemos utilizar con diferentes aplicaciones para muchas cosas. Entonces, eso es un gran avance que tenemos en Colombia y en la sociedad moderna. Imagínense, el 90% tienen celular. Nosotros cuando mirábamos las cifras de conexión de ustedes por YouTube, encontramos que el 90%, 85, 90% de las personas lo hacen desde el celular. O sea que coinciden estas cifras. Miremos esa misma utilización del celular, del Internet y del computador por sexo. En el 2022 usaban celular 89,4 los hombres y 90,5 las mujeres. Las mujeres usan más celular que los hombres en el 22. En el 23, 89,7 y ahora vamos al 91. Se le está cogiendo más ventaja. Las mujeres son más juiciosas para acceder a los celulares. En el caso del Internet, lo mismo. Los hombres un 72%, mientras que las mujeres acceden un 73,6%. En 2023 se incrementó a 76,4%, pero también se incrementó de las mujeres a 78%. Entonces, lo dicho, también las mujeres acceden más a Internet. Y con relación a los computadores, exactamente lo mismo. O sea, las mujeres tienen, parece ser, más disposición a acceder a la tecnología, cosa que nos alegra mucho. Pero hay que salir un jalón de orejas a nuestros congéneres, a los caballeros. Yo no quiero saber de esa vaina, yo no quiero, y se quedan aislados, porque muchas de las cosas hoy suceden
a través del celular, a través del internet y pues con el computador podemos hacer muchas cosas. Espero que les haya gustado esta sesión del día de hoy. Ahí nos hacen falta cifras. Hay un tema que viene incrementándose, que es el tema de las personas que viven solas. Y ahí hay un tema de cuántas de esas personas mayores solas son mayores. Ese es un tema serio que hay que empezar a investigar, que hay que hacer una caracterización y hay que ofrecerle una alternativa seria, real, digna, constructiva, edificante a la luz de este nuevo compromiso que el Estado colombiano adquiere. Espero verlos a las 8 de la noche, quienes puedan conectarse el día de hoy, o si no, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Les deseo una excelente semana. Feliz noche.